Siguiendo el programa de este segmento, vamos a ir ahora con la ponencia denominada Gestión Compartida del río Pixquiac, Veracruz, donde en las sendas es quien está llevando este proyecto, como bien lo comentaba Sebastián. Y está con nosotras Georgina Vidriales, y me voy a tomar bueno, ahora sí, voy a leer un poco su semblanza. Georgina es especialista con más de 25 años de experiencia en áreas de gestión de cuenca, agua y ambiente en general. Es antropóloga por la Universidad Veracruzana y maestra en Desarrollo Regional Sustentable. Es colaboradora de Sendas AC desde hace 22 años. Dentro del trabajo que realiza en Sendas, es responsable del área de vinculación, comunicación y biomercado. Ha participado en diferentes momentos del proyecto de gestión compartida de la subcuenca del río Pixquiac y ahora en una faceta más amplia hacia la cuenca alta del río La Antigua. A su vez, participa en la línea de gestión del agua, donde uno de los objetivos es radicar soluciones desde lo local para lograr nuevas formas de gestión del agua a nivel comunitario y municipal, siempre con un enfoque de cuenca. Actualmente es integrante del comité editorial del Jarocho Cuántico y evaluadora de diversos proyectos ambientales en México. Enlace de esta organización con el colectivo regional de Guardianes del Agua, cocoordinadora de Redes del Agua México, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil a nivel Latinoamérica de incidencia en temas relacionados al derecho humano al agua y saneamiento. En recientes fechas ha sido nombrada representante de Latinoamérica en la Coalición Mundial de End Water Poverty. Entonces, sin más, Georgina, te paso la palabra y muchas gracias también por estar aquí y compartirnos tu experiencia. Hola a todos, gracias. Muchas gracias por la introducción y por el espacio. Y bueno, ya aprovechando que Sebastián hizo una excelente introducción del programa Cuencas y Ciudades, pues yo les voy a platicar de esta experiencia que es parte de Cuencas y Ciudades desde el año 2010 y que, bueno, que está en el centro del estado de Veracruz. Para los que están fuera de México, Veracruz es un estado que tiene una costa muy larga en el Golfo de México y pues está del lado este de México. El proyecto que les vamos a compartir se llama Gestión hacia la gestión integral de la cuenca del río Pixquiac y justo este año cumplimos 19 años de que lo empezamos. Lo empezamos en el año 2005 y les voy a dar un poquito de antecedente. El proyecto de gestión compartida de la cuenca del río Pixquiac empezó como un acto de propuesta ante pues, la resistencia que tuvimos varios ciudadanos aquí en la zona central de Jalapa sobre un libramiento que querían construir y que finalmente construyeron, pero que este libramiento lo querían construir justamente atravesando lo que es la cuenca del río Pixquiac y otras cuencas, que se caracterizan por ser las zonas de donde se abastecen de agua pueblos y en este caso la ciudad de Jalapa. Entonces, este proyecto ha ido adoptando a lo largo de los años el enfoque de cuenca, porque no es que haya nacido con él, salió como un proceso de defensa de las áreas que proveen de agua a la ciudad de Jalapa, y en este caso pues las concentrábamos en el bosque de niebla, pero en el proceso fuimos entendiendo la importancia de tener el enfoque de cuenca, de integrar todos los pisos que conforman una cuenca y comenzar a pensar en la integralidad, pero a la vez en la complejidad de un proyecto de gestión de cuenca. Bueno, este mapa ya lo conocieron con Sebastián. Jalapa está aquí donde está el loguito de Sendas, ¿no? En el centro del estado de Veracruz, como les decía. Y bueno, algo que es muy interesante es que pese a que el estado de Veracruz es muy largo, Jalapa está en un lugar muy, diría yo, muy que muy privilegiado porque está a 100 kilómetros del mar, a 100 kilómetros o menos de una de las montañas más altas del estado, que es el Cofre de Perote, y sin embargo está en una zona intermedia en la montaña a 1500 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima templado casi todo el año y una precipitación pluvial de cerca de 1500 milímetros al año.
lo cual lo hace pues una zona bastante agradable para vivir. Sin embargo, a lo largo de su historia, Jalapa como ciudad ha tenido varias migraciones. Sí, esto lo podemos tener documentado por varias personas que lo han estudiado, ¿no? Y estas migraciones han hecho que la ciudad vaya creciendo, ¿no? Pues como por pulsos. Entonces, en los 80 hubo una migración importante de la gente que venía de la sierra, de Misantla. En los 90 tuvo otro fuerte crecimiento, ¿no? Después del temblor del 85. Y luego, en los últimos años, ha pasado de tener en el año 2000 cerca de 200,000 habitantes a cerca de 600,000 habitantes en la zona conurbada. Y creo que es un efecto que tienen varias ciudades, ¿no? Y bueno, parte de lo que conlleva este efecto de crecimiento metropolitano es que pues hay más demanda de recursos naturales y también hay, en este caso, agua, ¿no? Que es uno de los principales, y también hay afectaciones que tiene el crecimiento de la ciudad con tanto cemento en el clima que pues sucede en la microrregión en la que coexistimos varias personas. Entonces, bueno, Jalapa está aquí al centro, en amarillo, está en dos grandes cuencas, o sea, en la cuenca que está en verde es la cuenca del río Antigua, y la que está en azul es la cuenca del río Actopan. Y bueno, prácticamente pues el agua depende de estas dos grandes cuencas, ¿no? La cuenca del río Pisquiac, que está en azul, provee cerca del 40% del agua de la ciudad de Jalapa, y la que está en amarillo, Huitzilapan, que es parte de la misma cuenca, pero que administrativamente pertenece al estado de Puebla, provee el 58%. En el circulito verde que ven ahí, como en alguna parte del noroeste de la ciudad, están los manantiales del Castillo, en la cuenca del Actopan, que proveen no más del 3.5% del agua de la ciudad. Todo esto suma más o menos una dotación de 1,700 litros por segundo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos el proyecto del Pisquiac, en el 2005 decíamos que pues, la zona del Pisquiac era muy importante para el abasto de agua, por los bosques y el estado de conservación que tenía, pues era una cuenca que la hacía ideal para desarrollar mecanismos de conservación. Este es un zoom todavía más al sistema de provisión de agua de la ciudad de Jalapa. Y para empezar una parte muy importante es generar la línea base de qué hay qué se sabe de la cuenca del Pisquiac y cómo construir también sus límites. O sea, fue generar todo el conocimiento en torno de la cuenca y integrar muchas investigaciones y trabajar de la mano también de muchos investigadores, tanto del Instituto de Ecología como de la Universidad Veracruzana, para generar como este pool de conocimiento. Y entonces empezamos a entender que el conocimiento, para empezar, estaba fragmentado, ¿no? Cuando uno buscaba, en ese entonces no había tanta información en Internet, y es más, el concepto de cuenca para la planeación de la gestión del agua en la ciudad de Jalapa y todo esto no existía. Y entonces empezamos a entender cómo estaba la distribución de agua y de dónde provenía, ¿no? Y encontramos que todas las gotitas que están en el mapa que les estoy enseñando, azules, en la cuenca que está hacia el norte, naranja, que es la cuenca del Pisquiac, aparecían como fuentes aisladas de agua para la ciudad. Entonces aparecía manantiales, que son los que están dentro del polígono amarillo, manantiales del cofre de Perote, ¿no? Y luego ya más abajo aparecía presa del Chocoyolapan, presa del Medio Pisquiac, presa de Agüita Fría, presa de no sé qué. Y entonces todo esto aparecía fragmentado y no aparecía como parte de una unidad, que en este caso para nosotros es la cuenca del Pisquiac. Y en el caso de Quimixtlán, de la zona sur, donde dice Chilchotla, que es la cuenca del Huitzilapan, ahí es una sola presa y no depende de tantos sistemas derivadores que llevan el agua a la ciudad de Jalapa. Entonces, bueno, para empezar, empezamos cómo hacer como pues un análisis de qué conocimiento se tenía y cómo se gestionaba el agua en la zona, ¿no? Después de eso, de entender cómo estaba pues este asunto, también entender a quién abastecía de agua pues este espacio geográfico que es la cuenca, ¿no? Entonces sucede que en la investigación entendimos que pues todas las comunidades que son parte de la cuenca del Pisquiac se abastecen de agua de ahí mismo, más aparte la derivación de agua a la ciudad de Jalapa, ¿no? Y eso ya nos ponía en una postura
de con quiénes íbamos a trabajar con este enfoque de cuenca, ¿no? Pero en un espacio, en un territorio habitado y con diferentes usos, ¿no? Y eso es así como las esferas de pues de la complejidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí está más la información precisa, ¿no? Un poquito la historia que les he venido contando de hacer la línea base con un proyecto con ACID del 2005 al 2010. Luego, al tener la línea base y entender cuáles son los actores que hay en el territorio, pues empezamos a generar pues diferentes formas o plataformas, ¿no? Ciudadanas para poder dialogar sobre primero los problemas socioambientales de la cuenca y luego buscar mecanismos que nos ayudasen a eh, generar pues un esquema de coparticipación de la gente que usaba los servicios ambientales de la cuenca con los habitantes de la cuenca, de corresponsabilidad. Y en ese entonces pues nos ocurrió en 2007 hacer el comité de Cuenca del Río Pisquiac, una participación multiactoral hiperdiversa, ¿no? Desde academia, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, ejidos, ¿no? Y también porque hubo la oportunidad y la constitución del Fideicomiso de Agua, Bosques y Cuenca, que pues entre sus líneas estaba pues la conservación o manejo o protección o restauración de cuencas, ¿no? Entonces había esta sinergia y en ese año también la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa subió la cuota, ¿no? Del pago. Entonces también se vio la oportunidad de generar pues el primer mecanismo que teníamos de compensación ambiental a la cuenca con un diseño bastante sencillo de si la gente destinaba dentro de su parcela de 4 hectáreas, que es lo que mide más o menos aquí, 1 hectárea para conservación de bosques, entonces el mecanismo le aporta una parte de los recursos para la conservación de esa hectárea en bosques, en áreas que son prioritarias para los servicios ambientales hidrológicos, pero también a partir del fideicomiso ABC, que luego fue el fideicomiso ambiental del estado de Veracruz, ¿no? Se daba apoyo para proyectos productivos. Y entonces, desde entonces, venimos generando un espacio de construcción, ¿no? Entre el Comité de Cuenca, como parte de esta iniciativa ciudadana, y la negociación permanente con el Fideicomiso de Agua, Bosques y Cuencas y después el Fondo Ambiental Veracruzano, para mantener este esquema de financiamiento para la cuenca, ¿no? Porque partimos nuevamente de que era más fácil conservar y generar mecanismos económicos que tanto financieros como los servicios ambientales, como el pago de servicios ambientales, como estrategias productivas que se arraigaran o que tuvieran arraigo también y que necesitaban financiamiento para generar pues esquemas más justos, ¿no? De participación del campo y la ciudad para esta dotación de pues, lo que es el servicio hidrológico. A lo largo de ese tiempo han sucedido muchas cosas, ahorita lo vamos a ver, ¿no? No quiero que se depriman, pero miren todo lo que ha pasado. Entonces empezamos a trabajar en los esquemas de acuerdos por nuestra agua, el Comité de Cuenca. Luego hicimos una coalición de organizaciones de la bioregión más amplia de la cuenca del río Antigua, que es toda la que abarcaba el polígono donde están las dos cuencas, Pisquiac y Huitzilapan, para poder tener líneas de acción conjuntas y poder transversalizar una serie de financiamientos que estaban viniendo no solo del Fondo Mexicano, sino también de otro proyecto que también tuvo parte del Fondo Mexicano que se llamó Cuencas Costeras, ¿no? Y poder ir alineando pues como una visión de agroecología, una visión de cuenca, una visión de la protección de los cuerpos de agua. En todo este proceso que hemos venido trabajando muy desde lo que estaba pasando en la cuenca antes de trabajar en la ciudad, pues era esta relación, ¿no? Que nunca ha sido una relación donde diga la ciudad, sí, sí, tengo que poner dinero en compensación ambiental porque es algo que me conviene. Ha sido un estilo y afloje muy interesante, sobre todo porque es una zona, a diferencia de las que mencionó Sebastián, como Saltillo y La Paz, donde pues llueve en abundancia y el problema de escasez de agua apenas se viene presentando desde hace 4 o 5 años, cuando mucho, ¿no?
Entonces, y esto pues por la presión y los diferentes desarrollos que se vienen haciendo acá y el calor, que es algo que también es nuevo en esta región, ¿no? Entonces ha sido muy interesante ir diciendo, oigan, hay que tomar acciones desde hace 19 años para proteger eso y tal, y que aún hoy en día con la escasez y con todo el tema que todas las ciudades estamos viendo en torno al agua, no se meta como una parte de la ecuación del desarrollo en la ciudad, y también que no se vea como pues una necesidad de incrementar las inversiones, ¿no? En las áreas que nos proveen de estos servicios. Entonces, bueno, eso es como un aprendizaje que vamos a dejar para después, pero nada más lo quería enfatizar. Entonces, en el 2016, 2019, en el 2019 comenzamos a elaborar la estrategia de gestión integral del recurso hídrico para la ciudad de Jalapa, porque tuvimos una coyuntura con el gobierno municipal de la ciudad de Jalapa que tenía una visión justo que sí estaba integrando en la ecuación pues el agua como el elemento primordial de desarrollo. Entonces trabajamos con cerca de 50 diferentes personas entre gobierno municipal, gobierno del estado, academia, tomadores de decisiones, empresas, para desarrollar una visión de futuro en torno a la política de gestión de agua y hicimos esa estrategia, ¿no? En esta misma estrategia participó la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, porque ellos tienen un programa multianual de inversiones justamente para poder cruzar esto. Y también se logró que trabajara en esta visión de futuro, pues el área de desarrollo urbano y planeación del municipio de Jalapa. Entonces fue como un momento que dijimos de consolidación de muchos procesos y a partir de aquí salió esta alianza que nosotros nominamos Alianza Agua para Todos Siempre en Jalapa, que es una alianza que permitía pues confluir esfuerzos en torno al agua y trabajar en una agenda común, que eran 7 ejes estratégicos que salieron de la Estrategia de Gestión Integral del Recurso Hídrico, y entre ellos había un eje, bueno, es el de las fuentes de agua, había uno de fuentes de agua alternativas y servicios ambientales, restauración de cuerpos de agua o recuperación de cuerpos de agua urbanos y fortalecimiento de capacidades, entre otros, son 7, no me acuerdo de todos. Pero lo que fue muy interesante de es que en ese momento también estaba en la región el programa de CITIADAP de Naciones Unidas y logramos conjuntar pues como sus estudios de vulnerabilidad y sus inversiones, ¿no? En el eje de nuevas fuentes de agua o fuentes de agua alternativas, que así les nombramos al eje, para, por ejemplo, detonar el programa de captación de agua de lluvia, el programa piloto de captación de agua de lluvia para la ciudad, y ahí, pues también tuvimos el apoyo, por ejemplo, de WRI para poder hacer el estudio financiero de cuánta lana se necesitaba para poder atender la falta de acceso a agua de la gente que no tenía acceso al agua solo en el censo. Pero hoy en día ese censo está rebasado porque la realidad del acceso al agua es que en Jalapa no hay un acceso constante, ¿no? Al agua, pese a que llueven 1.500 milímetros anuales, se tiene la dotación de agua, pero se requiere una inversión brutal en la infraestructura de agua de la ciudad para que realmente se recupere el agua que se desperdicia, que es superior al 50%, ¿no? Entonces es muy interesante cómo finalmente pues estas alternativas van emergiendo de estas alianzas, pero la realidad siempre nos va rebasando, ¿no? Y eso tiene que ver con el orden como se plantean las cosas, yo creo. Pero bueno, en esta alianza, al conjuntar los esfuerzos con Naciones Unidas, pues ellos atendían el hacer proyectos de captación de agua de lluvia en espacios públicos, y Sendas derivó recursos que obtuvo del programa Agua de la Fundación Gonzalo Riarronte de Cuencas y Ciudades, un proyecto que se obtuvo con Fundación Coca-Cola también, para desarrollar los pilotos en viviendas domésticas donde se presentaba alta vulnerabilidad hídrica. Y eso quiere decir personas que vivían en zonas de escasez de agua donde no llegaba la red o por la topografía de la ciudad de Jalapa no tenía la presión suficiente de llegar porque es una ciudad con muchas lomeríos. Y la otra es que en zonas pues, de pues, alta marginación y también en zonas donde pues hay más riesgos hidrometeorológicos. Entonces, con esta lógica, pues empezamos este programa doméstico, ¿no? De captación de agua de lluvia,
donde en la ciudad de Jalapa se pusieron cerca de 85 sistemas domésticos para que se tuvieran como todas las bases para un programa público, y donde se dio seguimiento con la Universidad Veracruzana y CITIADAP, y tenemos datos impactantes de cómo cambia la vida de la gente cuando tiene acceso al agua. Y a la vez lo hicimos en el municipio de Banderilla, ¿no? En donde ahí también se llegó ya al día cero. Al día cero porque sus manantiales en la época de estiaje durante los últimos 3 años se han quedado con solo la producción de 3 litros por segundo para atender a 30,000 personas. Entonces, esto abre la puerta para pues, repensar el cómo tenemos también el modelo de abasto de agua y poderle dar cabida a estas nuevas alternativas como pues de última milla que se les dice, ¿no? Para hacer sistemas descentralizados que pueden ir desde lo doméstico a lo colectivo. Pero, ¿qué implica? Justamente que instituciones como los organismos operadores de agua lo vean como una solución potencialmente viable y posible, ¿no? Porque también reduce la presión sobre el agua, ¿no? La distribución de agua en época de estiaje, pero también en la dependencia y la necesidad de hacer obra pública muy cara para llevarla a lugares que a veces la presión no les da, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hicimos hasta el 2023. Seguimos haciendo lo de captación de agua de lluvia ahorita en 2024. Y ahorita estamos siendo parte de, pues, una serie de redes, ¿no? Como el colectivo Guardianes del Agua, que ellos dan seguimiento a otra parte de la estrategia de gestión integrada del recurso hídrico de la ciudad, que es como el asunto de los ríos urbanos, para poder hacer como todo el proceso de concientización y de una serie de medidas que van desde la conciencia ciudadana hasta la búsqueda de sinergias con los gobiernos para su recuperación. Y hemos estado trabajando en mecanismos financieros para la conservación. Bueno, en todo este asunto, durante el periodo de la estrategia, entre el 2019 y el 2021, como lo dijo Sebastián, y con la curva de aprendizaje reducida del proyecto de Saltillo, empezamos a diseñar y a operar lo que le pusimos el 2% de aportación voluntaria para servicios ambientales, para lo cual hubo que hacer muchísimo trabajo hasta cambiar el organigrama de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento para que se insertara una coordinación de gestión integral del recurso hídrico. Y poder darle seguimiento a esta aportación voluntaria. Logramos la aportación de más de 50,000 usuarios del agua en un periodo de 9 meses y un recurso de mayor a 8 millones de pesos, que es muchísimo más de lo que daba el programa de compensación ambiental, entre lo que se recababa de la CONAFOR y del gobierno municipal, bueno, no el gobierno municipal, de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, que más o menos nos daban cerca de 1 millón de pesos anuales, ¿sí? Estos 8 millones de pesos pues pasan por un consejo que le da garantía a los usuarios de cómo se va a usar su recurso con una planeación y con una autorización. Sin embargo, este proyecto solo vivió en su recaudación 9 meses y todavía hoy en día hay recurso de ese proyecto que se está asignando por parte del Consejo Técnico de la Aportación Voluntaria. La recaudación se paró cuando entró el actual alcalde de la ciudad de Jalapa por presión de una persona que tiene pues como mucha presencia en los medios y porque no quería sentir esa presión, yo creo. Y también una gran parte del tener aportaciones voluntarias implica la transparencia de los organismos operadores y que yo imagino en ese momento no tenían condiciones de ser transparentes en todos los ámbitos que marca la ley de transparencia. Y entonces se paró y a la fecha es una iniciativa que todavía no se remonta. Sin embargo, está diseñado todo el proceso para que en cualquier momento se pueda volver a tener la aportación voluntaria y pues esta vigilancia por parte de la ciudadanía del cómo se usan esos recursos. Es así como de estos trabajos que se han hecho, ¿no? Con muy fuertes inversiones por parte de pues, sociedad civil y estos fondos como el Fondo Mexicano, la Fundación Gonzalo Riarronte, que no se visibiliza por parte de los gobiernos locales como una aportación y una inversión que a ellos no les costó. Entonces, yo creo que eso también es una parte importante del aprendizaje de cómo capitalizar justamente estas inversiones
y este conocimiento para que pues se puedan potenciar justamente estas iniciativas que son de coparticipación entre ciudadanía y gobiernos para justamente mantener la salud de los ecosistemas que nos proveen agua. Entonces, bueno, eso lo va a ejercer y esto es como hemos escalado el proyecto de no solo nos quedamos en la cuenca del Pisquiac, sino pequeñas iniciativas que se han ido a la cuenca alta del Río Antigua, un poco las inversiones que hemos hecho, ¿no? Eh, y bueno, el proceso de gestión del agua, que es una parte importante de este proyecto con la ciudad, pues pasa justo de ir creando estos, pues podríamos decirle piloto de políticas públicas, porque no logran arraigarse todavía, porque todavía no se ven como parte importante del desarrollo, pero como el asunto de la cosecha de agua lluvia, captación de agua lluvia está creciendo en una región, porque se ve una posibilidad grande en ella, y actualmente pues tenemos el piloto de Jalapa, el de Banderilla, y hemos iniciado a instalarlos en escuelas grandes como el Cebetis Leona Vicario de Coatepec, donde atienden a más de 1,700 estudiantes y pueden tener una independencia hídrica de 6 meses. También estamos trabajando en eficiencia de riego en las zonas rurales, porque ahora en los periodos de calor, pues hay más presencia de escasez en los manantiales porque no hay lluvias en invierno con el cambio climático. Entonces tenemos que ir buscando condiciones que la producción se adapte a estas nuevas condiciones de bajas lluvias en invierno y entonces implica más periodo de estiaje en la época de calor y pues tener esas alternativas tanto de riego eficiente como de captación de agua y lluvia son fundamentales para continuar con la producción. Y todo esto se desarrolla por las alianzas que pues, logramos en el proceso, ¿no? Y pues, pues de momento es todo lo que les puedo contar porque puedo contarles más, pero pues es el proceso que llevamos, ¿no? Y todo esto es gracias a la colaboración de múltiples donantes y un gran equipo de trabajo, pues que es el que llevamos aquí en CETAS. Y muchas gracias. Muchas gracias, Georgina, y por darnos todo este panorama. Justo creo que la parte de contextualizar el territorio, desde donde se trabaja y todo esto es como importante para aterrizarnos cómo es la iniciativa, pero también cómo se ha ido avanzando, ¿no? Porque muchas veces vemos digamos, la punta del iceberg, pero no hemos visto como todo el proceso que hubo antes, ¿no? Y nos contabas desde el 2002, desde el 2003, o sea, todo lo que pasaba en 2016, ¿no? Sí, sí. Y sí, se fue escalando y quizás vemos ahorita como ya el culmine o como los procesos actuales donde ya están más consolidados, pero que al final no es como que haya nacido así o esté así, sino que hay un proceso atrás, ¿no? Creo que algo que también me queda mucho es y que lo representas en el mapa, es de dónde viene nuestra agua, ¿no? Y cuando hablamos de esta interdependencia de la ciudad Cuenca, a veces pensamos que la mayoría de las personas que viven en las ciudades abrimos la llave y pues asumimos que el agua viene de un sistema operador que está en nuestras ciudades, pero no pensamos más allá de qué pasa, de dónde viene esa agua que viene el sistema operador que nos ayuda a distribuirlo, ¿no? Y en el mapa tú lo visualizabas muy bien de que no necesariamente viene de al lado, ¿no? Sino que viene de muy, muy, muy lejos para poder Sí. a una ciudad, ¿no? Y ahorita, y ya como retomando también esta parte con la que estaba también cerrando, que es estos cambios en las variaciones climáticas, ¿no? Que representan también nuevos retos a los que hay que adecuarse, tanto en los mecanismos financieros, ¿no? O sea, sí también las prácticas, como muchas veces se mencionan, ¿no? Las prácticas, y lo mencionas de agricultura, las prácticas de cómo vas a retener el agua para que haya mayor absorción en el suelo, pero también cómo los mecanismos financieros se pueden adecuar también a poder mantener en los momentos en que se necesita, ¿no? Y de acuerdo a estas variaciones, ¿no? Así Pues es. muchas gracias, Georgina. Gracias a ustedes.